estoy grabando. Ok, entonces les decía que este es el último tema, ya digamos tema nuevo. En el aula virtual, en la pestaña de semana 12, les habilité 3 archivos PDF. Vamos a iniciar con el que dice ejercicios PB2. Voy a abrir los 3 de una sola vez, pero vamos a iniciar con el que dice ejercicios PB2. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tiene diferente esto que vamos a ver hoy con lo que vimos la semana pasada, que es la programación entera binaria? Pues sigue siendo programación entera binaria, pero tenemos restricciones que vamos a llamar restricciones condicionales. Es decir, la restricción se da si se cumple una o varias condiciones. ¿Ok? Entonces, eso es lo único diferente que vamos a ver el día de hoy. Y lo vamos a explicar con ejemplos, a través de ejemplos con 3 ejercicios. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con la clase con estos 3 ejercicios. Voy de una vez a listar mi archivo de Excel. Ok. Ok. Vamos a guardar esto. Ok. Entonces, veamos el primer ejercicio. El primer ejercicio dice un equipo de básquetbol colegial de 4 jugadores. No me sale la llamada. Sí, ya iniciamos. Yo inicié la llamada desde hace 18 minutos, de hecho. No sé. Vamos a ver, porque ya no me está escuchando. Bueno, yo no inicié una que dice ahí una segunda. Yo inicié nada más una que se llama IO1, Grupo 1, Semana 12. No sé por qué me aparece esto. Es en la que estamos. Bueno, voy a continuar. No sé qué es lo que está pasando. Ok, bueno, dice un equipo de básquetbol colegial de 4 jugadores. Es interesante, ¿verdad? No son 5, son 4 jugadores. Está buscando la alineación inicial de un total de 6 jugadores disponibles. La idea es maximizar. ¿Qué pasa? Ok, ok, ya ingresé. Ok, listo, bueno, todo bien. Entiendo por qué me sale eso aquí. La idea es maximizar la altura promedio del equipo. Los jugadores disponibles son los siguientes, y ahí vienen los 6 jugadores, la altura que tienen y la posición que juegan. Entonces dice, la alineación inicial debe cumplir las siguientes restricciones. Entonces, vean, aquí es donde ya vemos cuestiones diferentes a lo que hemos visto la semana pasada, en específico con la última restricción. Las primeras 3 pues no son diferentes a lo que vimos la semana pasada. Dice, al menos un defensa debe iniciar, John o Ken se debe quedar en reserva, solo un centro puede iniciar, y la última es, si John o Rich empiezan, entonces Jim no puede empezar. Entonces vean que esa última en específico es una restricción condicional. Tiene que cumplirse una condición
para que se ejecute la restricción. ¿Cuál es la condición? Que John o Rich empiecen. Si alguno de los dos empiezan, entonces Jim no puede empezar. Ok, entonces vamos a poner esto en el Excel. Dios mío, no tenía habilitado el teclado numérico. 76, 75. Ok, entonces aquí tenemos la información que nos dan. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestras variables de decisión. Para ello lo que voy a hacer es agarrar esta tabla o parte de esa tabla y voy a borrar las alturas y esas se van a convertir en nuestras variables de decisión. ¿Ok? Cada una de las variables, como son binarias, un 0 significa que esa persona no juega o no inicia y un 1 significa que sí inicia. ¿Ok? Luego vamos con nuestra función objetivo. La función objetivo dice que quiere maximizar la altura, es decir, que los que entren y que cumplan las restricciones maximicen la altura, se obtenga la altura máxima posible. Entonces vamos a maximizar Z, ok, que es igual al suma producto ¿quién? De nuestras variables de decisión con las alturas de los jugadores, porque es lo que se quiere maximizar. Y por último, vamos con las restricciones, que aquí es donde viene la parte, pues, eventualmente más retadora o diferente de lo que hemos visto. Entonces, la primera restricción es que todas las variables son binarias. Y luego, lo que voy a hacer es agarrar estas que vienen acá y ponerlas por acá. Ok. Ahí está. Y también falta una restricción que no nos la mencionan acá, no nos la mencionan en el documento como tal en estas restricciones, pero sí nos la dicen justo cuando empieza el problema, y es que son 4 jugadores los que inician de un total de 6. Entonces, vamos a ponerlo acá, deben iniciar 4 jugadores. ¿Okay? Entonces, voy a hacer una tablita aquí con esas restricciones.
Y le vamos a poner a esto fórmula. Por aquí le voy a poner a esto ecuación. Signo. ¿Qué pasa? Sí, signo y valor. Ok. Todas estas que voy a marcar acá, les voy a poner celda celeste porque van a llevar una fórmula. Ok, voy a pasar esto. Ahí está. Bueno, entonces, aquí es donde necesito que presten bastante atención. Si tienen alguna consulta, pues me la hacen saber, por favor. Ok, entonces dice, deben iniciar 4 jugadores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Si sabemos que nuestras variables de decisión solo pueden tomar valores de 0 y 1, ¿ok? Entonces resulta que en estas celdas amarillas, donde vienen las variables de decisión, solo vamos a tener valores de 0 y 1, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que queremos es que la suma de todas estas variables de decisión sea igual a 4. Entonces vamos a decir que la suma de todas las variables de decisión sea igual a 4. Porque necesitamos que sean 4 jugadores los que inicien de los 6 que están disponibles. ¿Alguna pregunta con esa restricción? Ok. La segunda es, al menos un defensa debe iniciar. Entonces vean que lo que voy a hacer es que a la par de cada uno de estos voy a ponerle la variable de decisión. Vamos a decir que esto es x1, x2, hasta x6. ¿Ok? Lo voy a poner aquí también abajo para que lo tengamos de referencia. Entonces dice que al menos un defensa debe iniciar. ¿Quiénes son los defensas? Ken y Jim. Es decir, son x5 y x6. Y me dice que al menos uno de ellos, al menos uno de ellos. Entonces lo que vamos a decir aquí en la fórmula es que x5 más x6, ok, y aquí le voy a poner x5 más x6, tiene que ser que si es al menos un defensa, entonces eso quiere decir que esto debe ser mayor o igual a 1, porque es al menos uno de los dos. Entonces esto va a ser mayor o igual a 1. ¿Alguna pregunta con esa restricción? Ok. Luego dice, John o Ken se debe quedar en reserva. John es X2 y Ken es X5. Si uno de ellos se debe quedar en reserva, quiere decir que la suma de los dos tiene que dar igual a 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno de los dos se queda en reserva, es decir, uno de los dos va a tomar un valor de 0, quiere decir que el otro sí entra a jugar. Entonces, la suma de las dos variables de decisión de ellos tiene que ser igual a 1. No sé exactamente qué puede estar pasando con lo de la llamada. Le recomiendo que entre, que salga de Teams y Profe, que la vuelva a acabo de entrar. invitar. Ah, ok. Lo mismo hice con Carla y parece que funcionó. Ah, bueno, gracias. No sé cómo se hace eso. ¿Cómo se hace? Ahí en la lista dice contactos, invite a alguien, entonces uno pone el nombre de la persona. Creo que ya se conectó. Ah, ok. Listo. Gracias. Profe, una pregunta.
Dígame. Ahí el X que está representando, yo sé que es como el número de jugador, pero el X me representa algo, es... Sí, cada una de estas variables de decisión es si ese jugador juega o no juega. Ok, X o Recuerde no. que las variables de decisión en estos problemas de programación entera binaria son binarias, solo pueden tomar valores de 0 o de 1. 0 significa no, 1 significa sí. En nuestro contexto específico de este problema es 0 no juega, 1 sí juega. Ok, está bien, gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces estábamos con esta tercera restricción. John o Ken se debe quedar en reserva. Entonces, si uno de los dos se debe quedar en reserva, la suma de los dos nos tiene que dar 1, porque uno de ellos sí va a jugar. Entonces, John es x2 más Ken, que es x5. Entonces vamos a decir x2 más x5 tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Porque uno de los dos iba a entrar y el otro no. Esta es exactamente igual a la que acabamos de hacer. Dice, solo un centro puede iniciar. Tenemos dos centros, Dave y John, que son X1 y X2. Y si solo uno puede iniciar, quiere decir que la suma de los dos debe dar 1. Entonces vamos a decir que X1 más X2, X1 más X2 tiene que ser igual a 1. Voy a poner acá para que todo quede con las ecuaciones. X1 más X2 más X3. Disculpen. Un segundito, muchachos, voy a tomar un poquito de agua. Ya, ahora sí, disculpen. Ok, bueno, entonces vamos con la última restricción, que es la restricción condicional. Entonces vean que dice, si John o Rich empiezan, entonces Jim no puede empezar. Ok, entonces, para trabajar estas restricciones condicionales, yo les subí ahí a ustedes un PDF que dice restricciones condicionales PEB, ¿ok? Y es este PDF que estoy compartiendo en este momento. Ok, entonces, vean que aquí menciona cosas de que invierte en un proyecto o que invierte en otro proyecto. La manera más fácil que he encontrado después de 3 años, ya casi 4 años de estar dando este curso, la manera más fácil que he encontrado para explicar lo que son las restricciones condicionales es esta, ¿ok? Porque es basada en un ejemplo. Lo que pasa es que el ejemplo es muy específico de que se tienen 3 proyectos, el proyecto I, el proyecto J
y el proyecto K. ¿Ok? Pero entonces, lo que les quiero decir es que a pesar de que los problemas que trabajemos no sean de invertir o no en un proyecto, esta tabla que les estoy mostrando en este momento sí aplica para cada uno de los ejercicios que vamos a trabajar. Es decir, es simplemente ponernos en el contexto del problema. ¿Ok? Bueno, vean que ahí vienen 6 tipos de condiciones y a la par viene la ecuación. Vean, por ejemplo, la primera condición. La primera condición es, si invierto en I, entonces debo invertir en J. Esa condición o esa restricción condicional se escribe matemáticamente como XY es menor o igual a XJ. ¿Ok? Vean la segunda. Si invierto en el proyecto I y también en el proyecto J, entonces debo invertir en el proyecto K. ¿Cómo se escribe eso matemáticamente? XY más XJ menor o igual a 1 más XK. Y así sucesivamente, cada una de las 6 condiciones que vienen ahí. Ahora, voy a sacarle un pantallazo a esto para explicarles una muy específica que quiero que vean. Okay. Vean esta que estoy poniéndole aquí en colorcillo rojo. Dice, si invierto en el proyecto I, entonces no puedo invertir en el proyecto J. Entonces vean que cada una de las variables o cada uno de los proyectos en este ejemplo tienen una parte positiva y una parte negativa. ¿A qué me refiero con una parte positiva y una negativa? Recuerden que esto es binario, es o sí o no. Entonces, aquí lo que queremos decir es que si invierto en I, entonces esa es XY. Y dice que no puedo invertir en el proyecto J. Entonces vean que este no, ¿ok? Ese no, ¿cómo se traduce matemáticamente? Como 1 menos XJ, ¿ok? Entonces el no, para cualquier variable, esto no es solo para XJ, ¿verdad? Ese no se traduce a 1 menos XJ en ese ejemplo. Pero vean, comparen esa condición número 4, esa que estamos viendo, contra la condición número 1, que estoy poniéndole aquí una flecha. Vean que es, si invierto en I, entonces invierto en J. Y vean que ahí tengo la parte positiva de J. ¿Sí? ¿Sí lo ven? XY menor o igual a XJ. Porque este XJ, este, es de que sí invierto en J. Y este otro es de que no invierto en XJ. Esto aplica no solo para las XJ, como les acabo de mencionar, sino que aplica para cualquiera. ¿Ok? ¿Sí me explico más o menos con lo que son estas condiciones, muchachos? Yo sé que sin ver un ejemplo es complicado, pero queda más o menos claro qué es lo que vamos a hacer con esta tabla. Sí, profe, sí se entiende. Ok. Esta es la parte clave de la clase. Entonces, porfa, cuando ya la estemos ejecutando los ejercicios, si les queda alguna duda, por favor me interrumpen. Entonces, volvamos al ejercicio.
El ejercicio dice la restricción. Voy a ponerla en negrita. Si John o Rich empiezan, voy a agarrar este amigo, me lo voy a llevar aquí. Es más, primero lo que voy a hacer es una copia nueva de esto. Y ahora voy a traerme esto. Ok. Se ve pixeleado, pero se ve. Entonces vean ahí la restricción. Dice, si John o Rich empiezan, entonces Jim no puede empezar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros acá? La cuestión es poner a las variables en el contexto del problema. Entonces, primero vamos a decir que John va a ser el proyecto I. Entonces vamos a decir que John es XI. XI. Ay, juego. XI. Rich va a ser XJ. Y Jim va a ser XK. Entonces, poniendo a John, Rich y Jim como si fueran proyectos de inversión, díganme cuál de las 6 condiciones que viene acá en esta tabla es la que nos puede servir. Y ojo, no es que va a estar exactamente igual, puede que tenga alguna variación, pero ¿cuál de estas 6 condiciones que viene acá nos puede servir para formular la restricción que queremos formular? Esta de que si John o Rich empiezan, entonces Jim no puede empezar. ¿Cuál creen ustedes que es? Yo haría una combinación entre la 3 y la 4, profe. Entre la 3 y la 4. Ok. ¿Por La qué última. La última? La última sí no, porque la última es bien compleja. Es si no invierto en J, vea que empieza en negativo. O no invierto en K, entonces no invierto en I. Todo empieza en negativo. Aquí estamos empezando en positivo. Vea que dice, si John o Rich empiezan, y ahí me lo está dando desde el punto de vista positivo. Entonces Jim no puede empezar. El que está en negativo, digamos, es Jim. Pero John o Rich sí están en positivo. La compañera que dijo que la 3 o 4 está bien, pero ¿cuál de las dos? Hay una en específico. Yo usaría, digamos, de la 3 la parte de la suma y de la 4 la parte del negativo, digamos, del XK, o sea, 1 menos XK. Ajá. Pero La 4, ahí, profe, ¿no? la 4, 1, 2, 3, 4. Es que la 4 me habla solo de XY y de XJ, no me habla de K, entonces la 4 no nos sirve. Sería la 3, ajá, nada más que diga, entonces no debo de invertir en el proyecto K. Correcto, muy bien. ¿Y por qué? Por esta simple y llana razón. Hay una O. Y vean que la condición 3 me dice, si invierto en el proyecto I o en el proyecto J, y vean que la 2 me habla de si invierto en I y también invierto en J, ya eso es diferente. Entonces, por eso la 2 no se puede utilizar. La 3 sí, porque dice, si invierto en I o en J, entonces debo invertir en K. Como dijo la compañera, esta es la que nos sirve, solo que vamos a necesitar la parte negativa de K, porque aquí esta me dice que debo invertir en el proyecto K, ¿cierto? Y nosotros lo que queremos es la parte negativa de K. Entonces, si nosotros lo que tenemos es esta ecuación,
y lo que queremos es la parte negativa de acá, nos vamos a volar esto y lo que vamos a decir es xy más xj debe ser menor o igual a ¿quién? Menos 1 xk. Menos xk. 1 xk. 1 menos xk, que es la parte negativa de xk. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ahora vean que tenemos todo en xy, xj y xk. Pero ahora sí, ya llevémoslo al contexto de nuestro problema. xy dijimos que era John. Entonces, ¿John quién es? John es x2. Entonces voy a decir que aquí está x2. Más xj. ¿Quién era xj? Rich. Y Rich es x4. Debe ser menor o igual a 1 menos xk. ¿Y quién es xk? Jim. Jim es x6. Entonces, ahí tenemos la ecuación. x2 más x4 menor o igual a 1 menos x6. Pero nosotros debemos formular esto en Excel de tal manera que, valga la redundancia, me quede una fórmula. Entonces yo no puedo poner de esta manera en la celda celeste esa ecuación. Entonces, primero lo voy a venir a escribir acá. La ecuación es esta. x2 más x4 debe ser menor o igual a 1 menos x6. ¿Cierto? Voy a agregar aquí una columna y le voy a poner ecuación despejada. Eso lo vamos a utilizar nada más cuando tenemos restricciones condicionales, como en este caso. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ecuación despejada? Que vamos a dejar todas las variables y los números de un solo lado. Entonces vamos a decir x2 más x4 más x6 menos 1 debe ser menor o igual a 0. Lo único que hice fue despejar, es decir, el 1 menos x6 lo pasé del lado derecho al lado izquierdo. Eso fue lo único que hice, ¿sí? Y entonces aquí, en el signo, vamos a poner menor o igual a 0. Y aquí en la fórmula aplicamos esto que acabamos de hacer, que estoy poniendo en negrita, ¿ok? Entonces vamos a decir x2 más x4 más x6 menos 1. ¿Ok? Y ya ahí lo dejamos formulado. Profe, ¿nos está dando un número negativo? Sí, nos está dando un número negativo. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que esa restricción tiene que ser menor o igual a 0. Entonces no hay ningún problema de que eso nos dé negativo. Recuerden que estamos trabajando con variables de decisión binaria, solo pueden tomar valores de 0 y 1. Y al hacer operaciones con solo ceros y unos, puede ser que aquí sumas y restas nos dé algún número negativo, pero siempre y cuando haga sentido la formulación de la restricción, no hay ningún problema que el resultado de la restricción nos dé negativo. ¿Quedó claro, muchachos, esta primera restricción condicional que acabamos de ver? Yo me perdí un momento aquí en la final en el valor. ¿Por qué se colocó 0? Disculpe. Por esto, porque acá, al despejar, toda esta parte, x2 más x4 más x6 menos 1, todo eso tiene que ser menor o igual a 0. Es decir, aquí lo que hice fue despejar, fue pasar todo lo que estaba a la derecha del menor o igual,
lo pasé a la izquierda del menor igual, entonces a la derecha nos queda un 0. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces lo que nos toca es ir a Solver. Entonces vamos a decir, nuestra función objetivo es la celda verde que queríamos maximizar. Nuestras celdas variables son todas las celdas amarillas. Nuestra primera restricción es que todas las celdas amarillas son binarias. ¿Ok? Y luego vamos ingresando cada una de las restricciones que acabamos de trabajar. La primera de los 4 jugadores es que todo eso tiene que ser igual a 4. Al menos un defensa debe iniciar, eso debe ser mayor o igual a 1. Luego, John o Ken se debe quedar en reserva, eso tiene que ser igual a 1. Luego, solo un centro puede iniciar, eso tiene que ser igual a 1. Y por último, la condicional es que esa celda tiene que ser menor o igual a 0. Agregamos. Entonces vean que tenemos 2, 4, 6 restricciones diferentes. Escogemos método de solución simplex y resolvemos. ¿Qué pasa, muchachos, con estos problemas? Yo siempre les recomiendo que lo mejor es que validen el resultado. Aquí nos está diciendo que la altura máxima que podemos conseguir es de 290 pulgadas. Creo que la altura venía en pulgadas. Pero más allá de esta altura máxima obtenida, es importante en este tipo de problemas que validemos si realmente estamos cumpliendo con todas las restricciones. Entonces, bueno, aquí tenemos a 4 jugadores que tienen un número 1, quiere decir que están entrando 4. Entonces validamos la primera restricción. Vamos con la segunda, dice, al menos un defensa debe iniciar. Los defensas son Ken y Jim. Y de los dos está entrando Ken. Entonces queda validada. Luego, la que sigue es John o Ken se debe quedar en reserva. Entonces, John se queda en reserva, Ken está entrando. Entonces, sí se cumple la restricción. Luego dice, solo un centro puede iniciar. Los centros son X1 y X2, Dave y John. Entonces, está entrando Dave y no está entrando John. Se cumple la restricción. Y la última, que es la condicional, vamos a ver si la planteamos bien. Dice, si John o Rich empiezan, vean que John no está empezando, pero Rich sí está empezando. ¿Ok? Entonces, como Rich está empezando, dice que Jim no puede empezar. Y vean que Jim no está empezando. Entonces, sí se cumple la restricción condicional. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, vamos con el ejercicio número 2. Ok, dice, el consejo directivo de General Waste Company estudia 6 grandes inversiones de capital. Cada inversión se puede hacer solo una vez.
estas inversiones difieren en la ganancia estimada a largo plazo o el valor presente neto que generarán, así como en la cantidad de capital que requiere cada una, como se muestra en la siguiente tabla, que está en millones de dólares. Entonces vean que vienen 6 oportunidades de inversión. Cada oportunidad de inversión pues va a requerir un capital, ¿verdad? Esa es la inversión. Y esa inversión va a generar una ganancia, ¿ok? Entonces nos dicen, se dispone de 100 millones de dólares como capital total para estas inversiones. Las oportunidades de inversión 1 y 2 son mutuamente excluyentes, lo mismo que 3 y 4. Ahorita vamos a ver qué es eso. Más aún, la oportunidad 3 o la 4 no se pueden aprovechar a menos que se invierta en una de las dos primeras opciones. No existen restricciones de este tipo sobre las oportunidades de inversión 5 y 6. El objetivo es elegir la combinación de inversiones de capital que maximice la ganancia estimada a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer acá? Tenemos que escoger cuáles de los 6 proyectos oportunidades de inversión que hay disponibles, cuáles de ellos, en cuáles invertir, de tal manera que se cumpla la restricción del capital, que solo se tienen 100 millones de dólares, de tal manera que se pueda maximizar la ganancia y que adicionalmente se cumplan esas otras restricciones condicionales. Vean que dice que 1 y 2 son mutuamente excluyentes. ¿Alguno que me diga qué entiende por mutuamente excluyente? Estoy seguro que en algún momento de sus vidas han escuchado ese término, mutuamente excluyente. Si mal no estoy, es que si se da uno, el otro no puede ser, o sea, lo excluye. Correcto, así es, ese es. Mutuamente excluyente es lo que acaba de decir el compañero, vea que nos dice que las oportunidades 1 y 2 son mutuamente excluyentes, es decir, si invertimos en la oportunidad 1, no invertimos en la 2. Y viceversa, si invertimos en la 2, no se invierte en la 1. ¿Ok? Entonces, simplemente hay que invertir en una de las dos, pero no se puede invertir en las dos. ¿Ok? Y vean que dice lo mismo que 3 y 4. Es decir, 3 y 4 también son mutuamente excluyentes. O invierto en 3 o invierto en 4, pero no puedo invertir en ambas. Y lo último que dice es, más aún, la oportunidad 3 o la 4 no se pueden aprovechar a menos que se invierta en una de las dos primeras opciones. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver cómo formulamos esa otra restricción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llevarme esta tablita al Excel. Puchale. Ok. Ok. Lo que vamos a hacer es
copiar esta tablita, pegarla por acá. Vamos a borrarle todo esto. Vamos a decir que aquí están las variables de decisión. En amarillo. Okay. Y aquí les voy a poner como referencia cuál es cuál, X1, X2, X3, hasta X6. Ok. Por acá vamos a poner la función objetivo. Okay. Y lo que queríamos era maximizar ganancia. Entonces vamos a maximizar Z. Vamos a decir que Z va a ser el suma producto de mis variables de decisión con mis ganancias. ¿Ok? Y ahora vamos con las restricciones. Voy a quitar un poquito esto. Voy a ponerlas por acá. Restricciones. Voy a copiar esta tablita como la puse por acá. Bueno, la primera restricción es que todas las variables son binarias, entonces la voy a dejar por ahí. Y las otras dos las vamos a agarrar de acá. Dice 1 y 2, 1 y 2 mutuamente excluyentes. 3 y 4 mutuamente excluyentes. Y la última dice que la oportunidad 3 o la 4 no se pueden aprovechar a menos que se invierta en una de las dos primeras opciones. Entonces, todavía no le voy a poner formulita a esa. La vamos a dejar de último. Entonces, vean que dice 1 y 2 son mutuamente excluyentes. Entonces, vamos a decir que X1 más X2, ¿ok? X1 más X2 tiene que ser ¿qué? Igual a 1, porque solo puedo invertir en uno de los dos. Entonces aquí vamos a decir igual a 1. Y la segunda es X3 más X4, vean que también son mutuamente excluyentes, tiene que ser igual a 1, o invierto en uno o invierto en el otro. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo escribirían ustedes la restricción, esta última que está acá, de que la oportunidad 3 o la 4 no se pueden aprovechar a menos que se invierta en una de las dos primeras opciones? Esa creo que era la última, la 6, y habría que modificarle la parte de negatividad, ¿no? Al final. Ok. Vamos a ver.
Si no invierto en J o no invierto en K, entonces no invierto en I. Vea que ahí está todas en negativo. Aquí, esa es, sí, las dos primeras no están positivas, están negativas porque dice que no se pueden aprovechar a menos que se invierta en una de las dos primeras opciones. Lo que quiero que vean con este ejercicio es que pueden haber algunas restricciones condicionales que eventualmente, ay, bueno, pucha, yo no he puesto la fórmula aquí de x3 y x4. x3 más x4. Algunas restricciones condicionales, a veces, dependiendo del contexto, pocas veces pasa, pero puede pasar que ya quedan implícitas dentro de otras restricciones. Vean esta restricción, me dice que la oportunidad 3 o 4 no se puede aprovechar a menos que se invierta en una de las dos primeras, pero resulta que vamos a invertir en alguna de las dos primeras, porque ya estamos diciendo que son mutuamente excluyentes, que invierto en uno o invierto en dos, entonces voy a invertir en alguna de las dos. Entonces, con solo esta restricción, ya estamos cumpliendo esta. ¿Sí me explico? Sí. Ya queda cubierta la restricción. Le voy a poner por acá esta restricción está implícita en la restricción 1 pues se debe invertir en la ¿de? En la restricción, perdón, en la oportunidad 1 o 2. Ay, no me diga. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me pasa? Esto está vaina. Bueno, en la oportunidad 1 o 2. Ya, eso es todo. Ok. Quería que quedara para que lo pudieran ver mejor. Pero Profe, bueno, disculpe, creo que tiene que ponerle ajustar texto arriba de combinar celda. sí. Es que si no me va a quedar así, lo que quería era que me quedara como un segundo renglón. Pero no importa, eso es meramente estético. Aquí ya que quería era dejarles ahí nada más el comentario. Bueno, ¿sí? Perdón. Profe, ¿usted podría explicar nuevamente por qué es que las mutuamente excluyentes las estamos ambas igualando a uno si se supone que, que es una o la otra? Ajá, porque al ser una o la otra, esa suma me tiene que dar 1. Recuerde que son variables binarias. Entonces, un 0 significa que no invierto en esa oportunidad y un 1 sí. Si yo invirtiera en las dos, ¿cuánto me da la suma? Me va a dar 2. Ah, en En las dos. cambio, ajá, o sea, si ambas, si yo dijera, si invierto en ambas, esa suma me tiene que dar 2, porque estoy diciendo que invierto en X1, invierto en X2, es decir, un 1 más un 1, eso me da 2. Pero al decir que son mutuamente excluyentes, invierto en una o en la otra. Entonces, ¿cuánto me tiene que dar la suma? Una de las dos va a tomar un valor de 1 y la otra va a tomar un valor de 0. 1 más 0 me va a dar 1. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Entonces ahora nos vamos a Solver. Función objetivo, celda verde, la cual quiero maximizar. Celdas variables, son todas las celdas amarillas.
esas mismas celdas amarillas deben de ser binarias. Y luego, esta restricción tiene que ser igual a 1. Esta otra tiene que ser igual a 1. Escogemos método de solución simplex. Y listo. Entonces, revisemos. ¿Ok? Dice esto que la máxima ganancia que se puede obtener. Bueno, muchachos. Yo sabía, ya había algo que a mí no me estaba haciendo clic y nadie me dijo. Nos estaba faltando una restricción. ¿Cuál restricción nos está faltando, muchachos? Que son 6 inversiones. No. Son 6 inversiones, pero... ¿Ah? Los 100 millones de dólares. Correcto, la del capital nos estaba faltando. Y la persona está bien, tiene plata, pero no es ilimitada. ¿Ok? Entonces, tenemos una restricción de capital. Ya hacía yo hace rato, estaba pensando que no sé por qué no me hacía clic, que eran solo 2 restricciones. Ok, entonces el capital es que el suma producto de mis variables de decisión con el capital requerido para cada inversión. Vean que ahí con esa solución que obtuvimos nos dio 133, nos pasamos. Todo eso tiene que ser menor o igual a 100 millones de dólares. ¿Ok? Entonces voy a borrar estos resultados de las variables de decisión, irme a Solver y voy a agregar esta otra restricción, que esta celda tiene que ser menor o igual a 100. Mil disculpas, muchachos. Yo sabía, desde hace rato lo estaba viendo que no me hacía como que mucho clic, pero bueno. Ok, ahora sí. Entonces, vean que ya encontramos la solución óptima. Según esto, la máxima ganancia que se va a obtener máxima ganancia que se va a obtener es de 40 millones de dólares. ¿Cómo se obtiene esa ganancia? Invirtiendo en la oportunidad 1, invirtiendo en la oportunidad 3 e invirtiendo en la oportunidad 5. Revisemos las restricciones. La primera restricción, que la pusimos de último, es el capital. Entonces tenemos 100 millones de dólares y se están usando los 100. ¿Ok? Luego, 1 y 2 son mutuamente excluyentes. Vean que se está invirtiendo en 1 y no se invierte en 2. Y luego, 3 y 4 son mutuamente excluyentes. Se invierte en 3, pero no se invierte en 4. Y luego la última que les había dicho que está implícita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice que la oportunidad 3 o 4 no se puede aprovechar a menos que se invierta en una de las dos primeras. Se está invirtiendo en 1, por lo que sí se puede invertir en 3 o 4. Entonces, se está invirtiendo en 3. ¿Alguna pregunta con este ejercicio, muchachos? Ok, vamos con el último ejercicio entonces. Profe, disculpe, yo sí tengo una duda. Dígame. Lo que maximizamos que da 40 significa que de nuestra inversión vamos a recibir 40 millones más o que los 100 invertidos solo vamos a recibir 40. Es que vea lo que está aquí. Cada oportunidad tiene un capital y una ganancia. Entonces, si usted lo quiere ver de esta manera, la oportunidad 1, usted tiene que invertir 38 millones de dólares. Y de esos 38 millones de dólares,
usted va a obtener una ganancia de 15 millones de dólares. Ganancia ya es real, es decir, usted recupera los 38 y obtiene adicionales a los 38, 15. Por eso se le llama ganancia. Entonces aquí usted está invirtiendo 100 millones de dólares, pero de esos 100 millones de dólares, usted recupera los 100 millones de dólares, porque eso es lo que hace un inversionista. O sea, un inversionista o un banco, lo que hace es poner plata para recuperar esa plata y adicionalmente a recuperar mi plata es ganarme algo. ¿Ok? Entonces, esta persona invierte en estos 3 proyectos, en el 1, el 3 y el 5, y de esa manera utiliza los 100 millones, recupera los 100 millones y sobre los 100 millones que ya recuperó, está generando 40 millones más. ¿Que cuáles son? Son los 15 millones de ganancia que le genera la oportunidad 1, más los 16 que le genera la oportunidad 3, más los 9 que le generan la oportunidad 5. De ahí es donde vienen los 40 millones de dólares. ¿Sí queda claro? Sí, clarísimo. Pura vida. Ok, entonces vamos con el ejercicio 3. El que decía ejercicios PB 2, solo traía 2 ejercicios. Vamos a cerrar ese, ya los hicimos. Y ahora vamos a hacer el ejercicio, el último, que es el que dice ejercicio PB, restricciones condicionales. Lo bonito de la programación lineal, y se los he dicho varias veces, se los dije la semana pasada también con el ejercicio de las tareas del hogar, es que es muy aplicable en muchos aspectos de la vida. Este es otro. Este ejercicio es interesante y al mismo tiempo vacilón. ¿Ok? Vea lo que dice acá. Asuma que usted trabaja en una consultora matrimonial y su tarea es seleccionar los invitados para una boda. Tanto la novia como el novio están muy complicados porque tienen amigos que no pueden estar juntos. Lo vacilón de estos ejercicios es que no entran en mucho detalle. Entonces no sabemos por qué, pero por alguna extraña razón, el novio y la novia tienen amigos que no pueden estar juntos. Bueno, dejando ahí el chisme de lado, entonces sigamos. Los novios han asignado a cada invitado un valor en unidades matrimoniales, UM. Esta es otra cosa que me parece graciosa de este ejercicio. Les pone valor en unidades matrimoniales. Eso básicamente es qué tan importante es ese invitado para los novios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vean, Luis Toro tiene un valor en UM de 100 y Pedro Soto tiene un valor de 500. Es decir, si usted compara a ambos, pues parece que los novios a ellos les parece más importante que vaya Pedro a que vaya Luis. ¿Se entiende más o menos eso de valor de unidades matrimoniales, muchachos? Es básicamente importancia para los novios de cada invitado. ¿Sí se entiende? Sí, bro, sí se entiende. Por ahí se ríe. Ok. Bueno. Y para agregarle a esto, resulta que existen ciertas incompatibilidades que se deben considerar en la planificación que usted como consultor propondrá. ¿Ok? Entonces, tras de que algunos son más importantes que otros, y pues hay amigos que no pueden estar juntos, vean lo que dice esto. Hay ciertas incompatibilidades, ¿como cuáles? Dice que Juan Pérez no asistirá si Luis Toro asiste. ¿Ok? Juan Pérez no asistirá si tanto Pedro Soto y María González asisten. Pedro Soto no asistirá si Gloria Pérez asiste. Y Pedro Soto solo asistirá si María González y Luis Toro asisten.
Entonces, dice el problema, formule y resuelva un modelo de programación entera que permita determinar a qué personas invitar de modo de lograr la mayor puntuación en unidades matrimoniales. Es decir, lo que tenemos que hacer es escoger cuáles de esas 5 personas van, de tal manera que se cumplan las restricciones y que se maximice las unidades matrimoniales o la importancia de esos invitados hacia los novios. Ok, bueno, entonces voy a poner esto por acá para copiar la bendita tablita. El invitado. No le voy a poner apellidos. Juan, Pedro, María, Luis y Gloria. 250. Poner un poquito más de zoom a esto. Okay. Voy a copiar esto de este lado. Entonces, vamos a poner por acá las variables de decisión que van a ir en amarillo. Voy a borrar esos valores y los vamos a poner en amarillo. Entonces, un 0 significa que esa persona no va y un 1 significa que esa persona sí va. Por acá, la función objetivo. Entonces dice que se quiere maximizar Z, que son las unidades matrimoniales. Eso va a ser el suma producto de las variables de decisión con la importancia o las unidades matrimoniales de cada uno de los invitados. Ok. Y por acá vamos a poner las restricciones. Voy a copiar esto. Ok. Bueno, la primera restricción es que todas las variables son binarias. Y lo que voy a hacer es que voy a agarrar de aquí cada una de estas. Okay. Esas celdas las vamos a poner en celeste. Y ahora sí. Ok. Vean que todas las restricciones de este problema son condicionales. ¿Ok? Entonces vamos a ir una por una. ¿Ok?
Ya esto lo puedo cerrar. Ajá, este es el que ocupo. Vamos con la primera restricción. Entonces dice, Juan Pérez no asistirá si Luis Toro asiste. ¿Ok? ¿Cuál creen ustedes de estas condiciones que tenemos aquí en la tabla? ¿Cuál creen ustedes que sea la que nos sirve? La número 4. Si invierto en I, entonces no puedo invertir en J. Correcto. Ahora, dígame, ¿quién sería I? ¿Quién sería XI y quién sería XJ? Yo creo que Luis Toro sería XI y Juan Pérez sería XJ. Correcto. Y la restricción está escrita, digamos, al revés, si se quiere. Al revés de como la tenemos aquí en la condición 4, ¿verdad? Porque dice Juan Pérez no asistirá si Luis Toro asiste, pero también podríamos decir Luis Toro asiste si Juan Pérez no asiste. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que Luis Toro es XY y Juan Pérez es XJ. Y como vamos a trabajar con la restricción 4, que estoy poniendo, la condición 4 que estoy poniendo acá, entonces vamos a decir que XY tiene que ser menor o igual a 1 menos XJ. Esa es nuestra ecuación. Ahora, ¿quién es Juan Pérez? Juan es, bueno, les voy a poner acá. Juan es X1. Perdón, XY. ¿Quién era XY? Luis Toro. Luis es X4. Entonces vamos a decir X4 menor o igual a 1 menos XJ. XJ es Juan Pérez, es X1. Entonces nuestra ecuación es X4, X4 menor o igual a 1 menos X1. ¿Qué nos toca hacer? Despejar esa ecuación. Pasemos todo lo que está a la derecha del menor o igual, pasémoslo a la izquierda. Entonces vamos a decir X4 más X1 menos 1 tiene que ser menor o igual a 0. Aquí vamos a decir menor o igual a 0. Ya con la ecuación despejada, esta columna que estoy poniendo acá, ya podemos poner la fórmula. Entonces sería X4 más X1 menos 1, todo eso tiene que ser menor o igual a 0. ¿Queda claro cómo formulamos la primera restricción? Parece que sí. Vamos a ver cómo puedo volar esto. Y ahora lo que voy a agarrar es esta restricción, la que sigue. Vamos a pegar aquí. Ok, segunda restricción. Y voy a borrarle esto.
Segunda restricción, dice, Juan Pérez no asistirá si tanto Pedro Soto y María González asisten. ¿Cuál de las 6 condiciones que están aquí en esta tabla creen ustedes que es la que aplica en este caso? La segunda, nada más que hay que modificar la parte de K, digo yo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así es. Porque vean que es, leamos la parte positiva de esta restricción. Dice, si Pedro Soto y María González asisten, y es un y, o sea que asisten los dos, si Pedro Soto y María González asisten, entonces Juan Pérez no asistirá. Entonces, si invierto en I y también invierto en J, dice que entonces debo invertir en el proyecto K, pero aquí queremos más bien que no invierta en el proyecto K, es decir, que Juan Pérez no asistirá. Entonces lo que hacemos es cambiar este XK por la parte negativa de XK, que sería 1 menos XK, ¿cierto? Entonces lo que estamos diciendo es Pedro Soto es XY, María González es XJ y Juan Pérez es XK. Vamos a decir que XY más XJ es menor o igual a 1 más la parte negativa de XK. ¿Y cuál es la parte negativa de XK? 1 menos XK. Esa es la parte negativa de XK. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? XY más XJ es menor o igual 1 más 1 es 2 menos XK. Y ahí ya tenemos la ecuación. Ahora, Pedro es XY. Pedro es X2. XJ es María. María es X3. Eso es menor o igual a 2 menos XK. Y XK es Juan. Juan es X1. Y ahí ya tenemos la ecuación. X2 más X3. X2 más X3 menor o igual a 2 menos X1. Despejamos eso poniendo todo lo del lado derecho al lado izquierdo. Entonces vamos a decir X1 más X2 más X3 menos 2 debe ser menor o igual a 0. Y aquí en signo de valor, menor o igual a 0. Con esa ecuación despejada, la de esta columna K, ¿ok? Entonces, pongamos la fórmula. X1 más X2 más X3 menos 2, todo eso nos tiene que dar menor o igual a 0. ¿Alguna consulta con esa restricción en específico, muchachos? Profe, perdón, ¿por qué el menos 2? Ese menos 2 salió de acá. Vean que esto que estoy mostrando acá es la ecuación original. S proviene de acá. Vean que es la segunda condición. XY más XJ menor o igual a 1 más XK. Pero lo que pasa es que teníamos que poner la parte negativa de XK porque estamos diciendo que Juan Pérez no asistirá. ¿Y cuál es la parte negativa de XK? 1, esto que está aquí, 1 menos XK. Entonces, este 1 que ya estaba, más este otro 1, nos dio ese 2.
Ok, perfecto. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos con la tercera restricción. Profe, yo creo que con control K se aumenta el tamaño del borrador. ¿En serio? Perdón, control y la tecla de más. Ok, buenísimo, gracias. Vamos aprendiendo ahí de Paint. 30 años después de que salió seguro. Bueno, tercera restricción. Ponerla acá. Dice Pedro Soto no asistirá si Gloria Pérez asiste. Pues a esta no le voy a hacer mucho porque esta es justo igual a la primera restricción que habíamos hecho, que era Juan Pérez no asistirá si Luis Toro asiste. Entonces ya sabemos que la ecuación es XY menor o igual a 1 menos XJ. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que definir es quién es XY. XY es el que sí va, que sería Gloria. Gloria es X5. Entonces vamos a decir X5 debe ser menor o igual a 1 menos XJ. Y XJ es el que no va, que es Pedro Soto. Pedro es X2. ¿Okay? Despejamos. Esto sería X2, perdón, X5 más X2 menos 1 tiene que ser menor o igual a 0. ¿Okay? Entonces vamos a decir X5 más X2 menos 1 debe ser menor o igual a 0. ¿Okay? ¿Alguna duda con esa? Pues simplemente igual es la misma condición con diferentes personas, pero es la misma condición. ¿Alguna duda con esa? Ok. Entonces vayamos con la última. La última es, Pedro Soto solo asistirá si María González y Luis Toro asisten. ¿Cuál de esas 6 condiciones creen ustedes que es la que se está cumpliendo ahí? La segunda. La segunda. Y es completamente igual. Es la misma porque son todas en positivo. Es decir, dice, Pedro Soto solo asistirá si María y Luis asisten. Entonces, María es XY, Luis es XJ y Pedro es XK. Uy, qué feo se ve eso. ¿Ok? Entonces vamos a decir que XY más XJ menor o igual a 1 más XK. María es X3. XJ es Luis. Luis es X4. Menor o igual a 1 más XK. Y XK es Pedro. Pedro es X2. Ok, entonces esto es X3 más X4 menor o igual
A1 más X2. Pasamos todo lo del lado derecho al lado izquierdo y esto nos quedaría X3 más X4 menos X2 menos 1 tiene que ser menor o igual a 0. Entonces, utilizando la ecuación despejada, vamos a decir X3 más X4 menos X2 menos 1 nos tiene que dar menor o igual a 0. ¿Alguna duda con esta última restricción, muchachos? Ok, entonces procedamos con el modelo de Solver. Función objetivo, la celda verde, la cual nosotros queremos maximizar. Nuestras variables de decisión son todas las celdas amarillas, mismas que queremos que sean binarias. Y luego vamos agregando cada una de estas restricciones. Esta debe ser menor o igual a 0. Esta menor o igual a 0. Esta menor o igual a 0. Y esta última menor o igual a 0. Ahí ya tenemos todas las restricciones. Escogemos método de solución simplex y resolvemos. Dice que la máxima cantidad de unidades matrimoniales se obtiene son 800, ¿ok? Y que las personas que hay que invitar son Pedro, María y Luis, ¿ok? Juan y Gloria se quedan por fuera. Veamos si se cumplen las restricciones. Dice que Juan Pérez no asistirá si Luis Toro asiste. Luis está asistiendo por lo que Juan no está asistiendo. Sí se cumple la primera. Segunda, Juan no asistirá si tanto Pedro como María asisten. Pedro y María sí van por lo que Juan no va. Sí se cumple. Tercera, Pedro Soto no asistirá si Gloria Pérez asiste. Vean que Pedro sí va, Gloria no va. Sí se cumple. Pedro Soto solo asistirá si María González y Luis Toro asisten. Entonces, vean que María va, Luis va, por lo que Pedro también va. Y de esa manera se cumplen todas las restricciones y se obtiene la mayor cantidad de unidades matrimoniales o de importancia de cada una de las personas hacia los novios. ¿Alguna pregunta con este ejercicio, muchachos? Profe, yo tengo una consulta. Dígame. Es que se me olvidó porque es que usted en valor puso todos en 0. Porque lo que hago es esto. Vean que ese valor lo agarro de la ecuación Sí, despejada. disculpe. Sí, es que ya la despejo. Sí, perdón. Ajá. Ya. Gracias. Okay, pura vida. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ok, bueno. Entonces, de esta manera, pues ya finalizamos todos los temas del curso. Profe, ¿una pregunta? Sí, dígame. O sea, entonces esa sería la respuesta final. O sea, no hay una respuesta específica, sería solamente lo que vos acabas de decir. La respuesta es, van Pedro, María y Luis. De esa manera. Con 800 horas. Con 800. Unidades de importancia para los novios, correcto. Esa es la respuesta. La respuesta es quiénes van y cuánto valor le generan a los novios. Eso es todo. Pero esas 800 es cada uno o... No, eso es total. Recuerde que esto es un sumaproducto.
Entonces, Pedro le está aportando 500 unidades de importancia, María le aporta 200 y Luis le aporta 100. Ok. Vean que es interesante este tipo de problemas, porque de todos los potenciales invitados, Luis es el que menos importancia tiene para los novios. Pero a la hora de ejecutar las restricciones o lo que llamaba el problema, las incompatibilidades entre los diferentes amigos, resulta que Luis, a pesar de que tiene una importancia baja, termina yendo. ¿Ok? ¿Y por qué termina yendo Luis? Porque Pedro, quien tiene una importancia muy alta y que está poniendo tantas condiciones, parece que es así como que muy importante el hombre, al final por él es que está yendo Luis. ¿Okay? Ahí me pareció. Bueno, alguien puso algo aquí en chat. Ok, eso es otra cosa. Bueno, entonces, como les decía, muchachos, de esta manera culminamos ya todos los temas para este último examen. Lo que vamos a hacer la próxima semana es una práctica de examen. Entonces, veamos un poquito de la logística que se viene. Voy a cerrar esto. Ya puedo cerrar esto. Entonces, yo ahorita les subo ese Excel que acabo de trabajar, les subo el link del video, o más bien de la grabación de esta clase. En tareas, tienen habilitada ya ustedes para la próxima semana, muchachos, la tarea 5. Aquí les puse que es individual. La pueden hacer en grupos, pero lo que quiero decir con individual es que se responde de manera individual, porque son de estos tipo de examen o tipo quiz, pero es cortita, es solo un ejercicio. ¿Ok? Se les va a habilitar desde hoy a las 7:30 de la noche hasta el próximo viernes a las 5 de la tarde. Es un ejercicio de programación entera binaria, pero de lo que vimos la semana pasada, no tiene restricciones condicionales, ¿ok? Entonces es de un artista que tiene varias obras y las quiere colocar en unas galerías, básicamente. Entonces, esa es la tarea, es solo un ejercicio. Si ustedes quieren, lo resuelven de manera grupal, pero lo deben responder de manera individual. La tarea 6 se las voy a dejar la próxima semana. La próxima semana vamos a hacer práctica de examen. La tarea 6 va a ser otra práctica de examen adicional. Es decir, ustedes van a llegar al examen habiendo hecho 2 prácticas de examen. ¿Ok? Y esa va a ser la tarea 6 y de esa manera ya cerraríamos el curso. Entonces, muchachos, no sé si les queda alguna consulta, ¿alguien? Listo. Entonces, damos por terminada la clase. Muchísimas gracias, buenas noches y buen fin de semana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Con gusto, con gusto. Chao, profe, gracias. Pura vida, con gusto. Chao, profe. Buenas noches. Muchas gracias.